Bueno, muy buenos días. El tema de esta mañana es muy interesante porque es un tema que en nuestros países vivimos diariamente. Tenemos siempre población y mucha necesidad de protección social, y aquí vamos a considerar en el transcurso de esta presentación, como dice esta transparencia, un enfoque de lo que son los programas sociales y la seguridad alimentaria, pero también los programas de inversión social. O sea, no solo ver el programa social como una ayuda del momento a la situación de familias en crisis, sino también verlo como una inversión, que eso significa que se le está proveyendo a esa familia o grupo los elementos necesarios para que salgan de su pobreza. Entonces vamos a compartir con ustedes este enfoque, y también me gustaría en el transcurso de la presentación que ustedes también participaran con ejemplos de sus propios países, que estoy segura que van a tener bastantes. Entonces, Carlita, ¿se me hace el favor de pasar la siguiente? Tal vez mencionarles algo muy importante, que en las Naciones Unidas, a partir de la crisis alimentaria del 2008, se creó un comité internacional para la seguridad alimentaria. Eso realmente para nosotros, INCAP, fue algo muy importante, porque que a nivel de Naciones Unidas se estableciera un comité internacional para el abordaje de la seguridad alimentaria, claro, con enfoque de inseguridad alimentaria, porque como era la crisis del 2008, era para atender todas las situaciones y problemas que se creó como resultado de esta crisis alimentaria. Y nada más un repaso de una serie de documentos que están disponibles, que ustedes pueden utilizar. Creo que es algo muy importante que tengan como antecedente, como estos, ¿verdad?, que hay acá, que son desde 1980. Toda esta información ustedes la van a tener posterior, no se preocupen de tomar nota, pero sí es importante que por lo menos vean que hay publicaciones anteriores y recientes también, que nos están hablando de indicadores de cómo se mide la inseguridad alimentaria, y luego sobre la ayuda alimentaria, y podemos seguir pasando. Importante que ustedes conozcan que existe un boletín. Este boletín es del Instituto de Desarrollo Social, es internacional, y saca 2 informes anuales. Y entonces es importante porque aquí ustedes pueden tomar algunos ejemplos de países como Asia, en África, que algunas veces sale también para América Latina, que sí pueden servirles de insumos a ustedes. Ahora aquí me voy a detener un poquito solo para que ustedes vean entonces el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Las siglas son CFS por el título original del inglés, y este comité nombró un grupo de expertos de alto nivel, que este grupo de expertos tienen la misión de evaluar y analizar las causas de la inseguridad alimentaria y nutrición en el mundo, y sobre todo pues en regiones que son clásicas de que existe esa inseguridad. Por ejemplo, en el Sudán, en Etiopía, ¿verdad?, Bangladesh, hay países clásicos que siempre están en inseguridad alimentaria. Entonces es importante que pues ustedes tengan esta información para que puedan consultarlo, ¿verdad? De vez en cuando, yo creo, dependiendo de los trabajos que ustedes tengan que hacer, pues que sepan también que hay otras ayudas en ese sentido. La que sigue. Bueno, esto es lo que les hablaba de los informes que salen cada 2 años, entonces ustedes pueden ver los títulos de estos informes. Por ejemplo, ahora en el 2013 fue uno sobre biocombustibles y la inversión de pequeños agricultores, todo girado hacia la seguridad alimentaria. Así que es importante tener esta información. La que sigue. Bueno, entonces ya entramos en materia, ¿verdad?, con este título, que es la protección social para la seguridad alimentaria.
La protección social es una gama de instrumentos políticos para abordar la pobreza y vulnerabilidad, y puede ser por medio de la asistencia social, por medio del seguro social y la inclusión social. Entonces aquí me voy a detener en estos tres definiciones. Asistencia social. Bueno, creo que ustedes tal vez conozcan en sus países algunas medidas de asistencia social. Aquí entre paréntesis ponemos transferencias monetarias o ayuda alimentaria. Puede ser en dinero o puede ser por medio de bolsas de alimentos diarios, o que la población tenga acceso a centros de alimentación. Estos pueden ser solo para aliviar una situación de emergencia, pero también pueden ser permanentes. Claro que si son permanentes ya tenemos que pensar en un seguimiento, en un monitoreo y en una evaluación, pero por lo general son grupos que cambian, ¿verdad? Esto es importante. Yo creo que hay muchas experiencias de transferencias monetarias en nuestros países. Si en algún momento de la presentación alguno de ustedes quiere levantar la mano para compartir alguna de estas experiencias, pues por favor siéntanse libres de hacerlo, ¿verdad? También entonces el seguro social, pensiones y manutención. Bueno, el seguro social, la definición es que el trabajador aporta una mensualidad para su seguro social y de su familia, pero en este caso se refiere a pues personas que no tienen trabajo y no pueden pagar un seguro social. Entonces, ¿quién se los paga? Entonces aquí el Estado interviene y el Estado les garantiza su seguro social, la cobertura para servicios de salud principalmente temporal, a muchas veces 6 meses, 1 año, y se evalúa y tal vez puede ser que otro año, pero en este caso se refiere entonces a ese tipo de, por eso dice pensiones, manutención, en ese tipo de circunstancias. Y la inclusión social es básicamente un punto de vista legislativo, como hablábamos ayer, de políticas públicas que incluyan en la previsión que hace el Estado para todo lo que es protección social e incluyan a esos grupos poblacionales, ¿verdad? Entonces pueden ser personas mayores de 70 años, 65 años que no tienen empleo. Entonces el Estado mismo les incluye en estos programas sociales porque tienen el derecho a la alimentación. O niños, un niño desde que nace hasta que está en edad escolar, es un niño que sea que los padres trabajen o no, tiene derecho y está protegido por el Estado para accesar a servicios de salud, a servicios de educación, sin que eso tenga un costo alguno para los padres. Entonces, a eso se refiere inclusión social. Entonces, son 3 mecanismos, ¿verdad?, que ustedes tengan muy presente, que se utilizan para toda la gama de medidas sobre protección social y, por supuesto, indirectamente, lo que se quiere es el bienestar en general de la familia, pero indirectamente ayudamos a que haya garantía de seguridad alimentaria en ese hogar. Ese es el fin, ¿verdad? Muy bien, entonces la que sigue. Entonces, sobre derechos a los alimentos y protección social, tenemos que el derecho a alimentos adecuados se da cuando cada hombre, mujer, niño, solos o como parte de una comunidad, tiene acceso físico y económico en todo momento a alimentos adecuados o los medios para obtenerlos. Entonces, aquí, esto yo creo que ustedes ya lo han visto en otras presentaciones, ¿verdad? Pero es énfasis en el derecho. Y también el derecho a la seguridad social, que incluye el gozo equitativo de adecuada protección de riesgos sociales y contingencias. Es muy importante porque siempre las familias de muy escasos recursos, las familias que viven en pobreza por ese tema, aceptan cualquier tipo de trabajo. Y muchas veces estos trabajos no cumplen con los requisitos de protección social. Ejemplo, que tengan un seguro de riesgos laborales. Si el trabajador tiene que subirse, por ejemplo, a una palmera para cortar cocos y se cae, o sea, no tiene protección tampoco en su trabajo de los implementos,
¿qué seguro de riesgo laboral le lo cubre? Y muchas veces, por las circunstancias tan desesperadas en que se encuentran, aceptan ese tipo de trabajo sin ninguna protección social. Aquí entonces, este derecho a estar protegido, todo empleador tiene que garantizar eso al empleado, pero como les digo, a veces por las circunstancias aceptan cualquier condición y eso no debe de ser, ¿verdad? Eso no debe de ser. Ahí sí el Estado tiene que garantizar que las empresas o el sector privado garantice estos derechos a los trabajadores. La que sigue. Entonces, en este esquema, aquí tenemos esta línea café, que sería la línea de pobreza, y lo que queremos evitar es que las familias que están por debajo de la línea de pobreza continúen ahí, y más bien mecanismos para que suban a la línea de pobreza y luego salgan de ahí, por supuesto. Por eso es importante el enfoque de la doble vía, que son transferencias condicionadas de dinero, redes productivas seguras, programas de obras públicas, que en ambos se den simultáneamente, ojalá, para que pueda haber generación de ingresos o creación de activos que ayuden a la formación de capital humano, acceso a tierras, por ejemplo, y la asistencia social por medio ya sea de transferencias, pueden ser monetarias o en especie, otros programas complementarios de alimentación complementaria, y todo con enfoque de derecho a los alimentos. Si se dan simultáneo y quizás en forma permanente o periódica, pudiéramos entonces tener una reducción del riesgo, una estabilización de precios, ojalá, como hablábamos un poco ayer, para que estas familias no solo lleguen a la línea de pobreza, sino puedan avanzar hacia arriba, ¿verdad? Ahora, algo muy importante que también hemos conversado es que muchas familias son del sector agrícola, trabajan con la tierra y dependen de la tierra, y esas familias en muchos casos se dan en nuestros países que no tienen un manejo del riesgo adecuado de sus cosechas. Quizás trabajan sin protección, no tienen un seguro de cosecha, y se viene un huracán, un gran temporal, se inundan las tierras o una gran sequía, pierden todo, ¿y quién les paga? Porque no tuvieron dinero para poder asegurar. Entonces, la inversión social y programas de compensación económica pueden participar, digamos, en esta área, para que por lo menos el seguro de cosecha y de ganado estén asegurados contra eventos climáticos y puedan garantizar su cosecha. Si todo esto se diera en conjunto o simultáneamente, pues habría una gran garantía de que por lo menos un alto porcentaje de estas familias en pobreza, y en especial las dedicadas a la agricultura, puedan salir de ahí, ¿verdad? Los esquemas están puestos, es cuestión de ejecutarlos. Ahora, nuestros países centroamericanos, yo creo que en todos los países tenemos experiencia de que sí se han hecho, y tenemos comisiones nacionales de emergencias también, donde se ejecuta un presupuesto considerable y donde se han realizado estrategias de este tipo para atender crisis en muchos casos. También están los ministerios de bien social, o ministerios de seguridad social, o ministerios de planificación que contemplan parte de lo social, y hay estrategias de este tipo, pero ojalá que fueran simultáneas y quizás hasta permanentes, aunque el programa en sí permanente, aunque los beneficiarios no sean los mismos siempre, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, programas de obras públicas comprenden creación de empleos temporales en respuesta a la pobreza y a la seguridad alimentaria. Hay distintos tipos, por ejemplo, dinero o alimentos como salario. Ustedes tal vez conocen esto fue originado hace muchos años por el Programa Mundial de Alimentos, en donde se condicionaba
el trabajo comunitario para recibir alimentos. Posteriormente se modificó y se amplió, por decirlo así, no solo alimentos, sino que también a otras, acceso a salud, por ejemplo, acceso a educación, becas, para que los hijos de estas familias estén en las escuelas, cubierto con todos sus, digamos, costos de útiles, uniformes, zapatos, etcétera. O sea que los programas se han ido ampliando, se han ido complementando, ¿verdad? Pero tienen una base que fue originada esto de alimentos por trabajo. Cuando hay crisis, sí, muchas veces se concentra solamente en alimentos, pero idealmente deberían de complementarse con otras medidas sociales. Y por lo general son a corto plazo para reducir una situación emergente de corto plazo y ayudar entonces a la inseguridad alimentaria. Ahora, en mi experiencia yo he visto estos programas en acción cuando son emergencias así, sobre todo por situaciones climáticas, y la verdad son un gran paliativo. Nada más que no se deberían de quedar ahí, porque después esas familias afectadas necesitan más apoyo, más acceso a otros recursos para poder restablecerse y continuar con su generación de ingreso, ¿verdad? Y entonces por eso hay una inversión de activos en el punto 2 como otra opción, que ya es más a largo plazo para reducir esta inseguridad alimentaria crónica. Y entonces, por ejemplo, ya son obras de infraestructura como habilitar caminos que conecten entonces a las aldeas, a los pueblos, con las carreteras principales, con mercados, para facilitar que lleguen a comprar cosechas, a los centros de acopio, ¿verdad? Entonces facilitar que los niños continúen yendo a la escuela. Muchas veces se destruyen puentes, entonces ya el acceso, las comunidades quedan aisladas. Entonces es este tipo, ¿verdad?, de situaciones que se dan. Ahora, pudiera ser también que pues hay comunidades tal vez que no tengan electricidad o agua potable, que ahí sí es una inversión permanente que se necesite para habilitar el acceso a los servicios de esas comunidades. Entonces también estos programas de obras públicas pueden incluir ese tipo de situaciones. La que sigue. Bueno, por lo general se focalizan estos grupos de población, como más o menos ustedes ya han captado de lo que he estado diciendo. Sin embargo, hay áreas geográficas en todo Centroamérica que son tradicionales en cuanto a que el desarrollo social no ha llegado a ellas, como vimos ayer en los mapas que nos presentó la licenciada Palmieri. Ustedes vieron, ¿verdad?, en el mapa de Centroamérica, comenzando de Guatemala hasta Panamá y República Dominicana, en donde sí tenemos focos en los países de extrema pobreza o de pobreza, donde hay mayor porcentaje de niños desnutridos. Por lo general esas áreas son las que tienen menos desarrollo de infraestructura, desarrollo social, y entonces ahí es donde estos programas priorizan a esa población que está en esos lugares geográficos. Ahora, como les decía, que estos programas son muy efectivos contra las crisis, que ya los hemos visto en el manejo sobre todo de cambios climáticos, de huracanes. También tenemos terremotos, ¿verdad? No olvidemos que siempre en Centroamérica anualmente hay más de algún país que sufre un terremoto, y son pues a veces poblaciones bastante extensas las afectadas. Entonces somos un área, todo Centroamérica, de alta vulnerabilidad, muy alta vulnerabilidad. En ese sentido, pues estos programas de obras públicas pues siempre están ejecutándose, al menos pues cuando se da un terremoto, a veces son 3-4 años de trabajo después, y aún así no se restablecen 100% las carreteras, el tendido eléctrico, se restablecen bien las escuelas que habían en esa zona, y así por el estilo. Entonces sumemos a eso también que todos los años tenemos inundaciones, todos los años, y muchas veces en los mismos lugares, otras veces no, ¿verdad? Y además tenemos sequías.
¿verdad? Todo el litoral pacífico siempre tiene sequías, todavía tenemos sequías, a pesar de que supuestamente ya entró el invierno en todo Centroamérica, todavía el Pacífico, todas las tierras costaneras del Pacífico están secas. No se ha restablecido como debe de ser la estación lluviosa. Entonces, ahorita en todo Centroamérica tenemos problemas en esa área de sequías. Entonces, lo que voy es que estos programas de obras públicas y programas de inversión son permanentes en ese caso, ¿verdad? Aunque se focalizan, por supuesto, para ciertos grupos, que son las poblaciones inmediatas que viven en estos lugares. Sin embargo, esto tiene que ser constante para promover el desarrollo de esa zona, si no, todos los años siempre es lo mismo porque es inevitable, ahí está en nuestro territorio, ¿verdad? Pero el asunto es que por lo menos el impacto que estos eventos tengan sobre las poblaciones cada vez sea menor o más controlable. La que sigue. Bueno, siguiendo con estos programas, un requisito es de que reducen de que digamos, toda esta condición que afecta a estas zonas puede reducir el valor nutritivo de los alimentos. Eso sí, ¿verdad? Porque se afectan cosechas, hay reservas, por ejemplo, de frijoles, de maíz, que se pueden deteriorar por las condiciones climáticas. Ahora, aquí hay una pregunta, dice, ¿la ética de pagar salarios bajos o raciones de alimentos para autofocalización? Depende muchas veces de la disponibilidad, no solo de dinero que tenga el gobierno o ese programa, sino también de la disponibilidad de alimentos con que se tenga. A veces las reservas en un país se terminan. Es cierto que nosotros importamos, recibimos donaciones, pero a veces se terminan o se achican, o sea, no hay lo suficiente, ¿verdad? Entonces, ustedes lo han visto cuando ocurre una inundación, por ejemplo, al menos en Costa Rica hay inundaciones todo, siempre. Llueve mucho, en ese sentido es al revés, pero a veces no hay suficiente leche, o no hay suficientes pañales para los bebés, o sea, siempre hay algo que no hay. En ese sentido tenemos que racionalizar. Entonces, un poco la pregunta se refiere a eso. Ahora, el trabajo pesado a veces excluye a las mujeres y mano de obra. Esto es cuando se condiciona alimentos por trabajo. Muchas veces, y eso yo también lo he visto, por ejemplo, en la zona sur de Talamanca, ustedes seguro lo han visto acá, tal vez en el altiplano guatemalteco, donde se condiciona, pero el trabajo es muy fuerte, lo que se pide, y quizás pues las mujeres no tenemos tal vez esa resistencia, y por esas condiciones se excluye. Eso no debería ser, ¿verdad? Cuando se establece un programa de alimentos por trabajo, por ejemplo, tenemos que velar por los derechos de ambos, de las mujeres y de los hombres, de participar, y de que las condiciones que se ofrezcan de esos trabajos puedan entonces ser compartidas, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Luego, los activos creados a menudo no benefician a los pobres, son de baja calidad y se deterioran. Bueno, esto ha sido también una situación que hemos enfrentado. Muchas veces los alimentos que se ofrecen no son los adecuados. Por ejemplo, podemos donar leche en polvo, pero no está el agua, digamos una inundación y no hay agua potable, entonces ¿con qué vamos a disolver la leche? Hay cosas así que se dan que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y cuando se planifique toda compensación, programas de compensación social, tenemos que tener cuidado de que beneficien realmente a los pobres o a las personas afectadas. ¿La que sigue? Sí, por favor. En este aspecto es también, de acuerdo a la experiencia que uno ha vivido, dan alimentos no culturalmente aceptados. Entonces, como yo me recuerdo, pollo enlatado con verduritas, pescado enlatado, entonces es una comida que llega pero no es funcional. Y muchas veces las personas no saben cómo prepararlas, ¿verdad? Porque no está la cultura. A veces se reciben donaciones muy buenas y el alimento puede ser bueno,
puede ser bueno. Por ejemplo, sopa de arvejas o sopas de tomate con leche. Tal vez saben muy ricas, pero la población no sabe cómo utilizarlas, no es parte del hábito alimentario, ¿verdad?, de la cultura. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Sí, adelante. Quisiera comentar también, por ejemplo, en el caso de México es el otro extremo, el problema de salud pública número 1 es ya obesidad y sobrepeso, todo el mundo lo conoce. Entonces, los programas, por ejemplo, de todo lo que es alimentación en escuelas, se están reduciendo las raciones y se está cuidando muchísimo el tipo de grasa que se está utilizando, y se están introduciendo también programas, más lugares donde los niños puedan ir a hacer ejercicio durante los recreos y cuestiones así. Yo creo que eso es también focalizar un poco cuando ayudas que sean las mejores, ¿verdad?, de acuerdo al problema de salud. Sí, eso es muy importante en cuanto al problema de salud, porque si ya en la mayoría, extremos, ¿verdad? Yo sé que en México hay un problema de obesidad y eso es obesidad infantil, pero al mismo tiempo hay anemia, ¿verdad? Por ejemplo, al mismo tiempo pues hay que ver el rendimiento escolar, entonces vigilar muy bien el tipo de alimentos. Y las donaciones es muy importante, ¿verdad? Todos los países nuestros reciben donaciones, pero no podemos utilizarlas sin focalizar en ese sentido. Sirian. Recuerdo que hace como 12 años que yo estaba por acá, que hubo una crisis en tiempo más o menos de la canícula, y una sequía, estábamos con un montón de gente en Bogotá, se dieron muchas donaciones y la gente donaba frijoles. Aquí frijoles es, ¿verdad?, un alimento que obviamente tiene mucho consumo, pero resulta que la gente tenía que caminar 3-4 horas para ir a traer leña para cocinar los frijoles, y entonces lo que comían iba a compensar toda la carga y la caminada y demás. Entonces, por ejemplo, a veces hasta en esas cosas hay que fijarse a la hora de lo que estás llevando a la gente. O sea, le donaban los frijoles y muy bien, pero ¿cuánto duraban en cocinar? No tenían leña. Sí, se pueden convertir en intervenciones complejas, ¿verdad? Por favor, la que sigue. Bueno, sobre las transferencias condicionadas de dinero, como les decía, eso se ha practicado en todos nuestros países centroamericanos, en República Dominicana, México también bastante lo ha utilizado, y se da dinero en efectivo, puede ser a las madres, a los cuidadores de hogar, y se condicionan, ¿verdad? Se condicionan porque tienen que llevar sus niños a la escuela y demostrar, ¿verdad?, con notas y matrícula que sus hijos están en la escuela para que sigan recibiendo esa condición, o se condicionan que compren X cantidad de maíz, de frijoles, de aceite, de azúcar en X establecimientos. O sea, siempre hay un condicionante. Y les cuento que eso es necesario y todos nuestros países lo tienen. Nada más que lo que cambia es a veces el enfoque, a veces los requisitos y a veces, digamos, la población, ¿verdad? Muchas veces se hace, tal vez para todo como un corte, todo el que esté debajo de la línea de pobreza puede accesar a estos programas. A veces solo se dice todos los que están en las regiones, solo en las regiones de población indígena en nuestros países. O sea, siempre hay condición o requisitos que cumplir. El asunto es que estas transferencias de efectivo a corto plazo sí reducen y ayudan a mitigar la inseguridad alimentaria. Eso es un hecho, hay muchas evaluaciones al respecto, a corto plazo. El problema es que no hay esos indicadores de monitoreo y todo que nos señalen ya, el corto plazo se terminó y ya esta población ya no necesita más eso. Sí, adelante. Sí, creo que en Guatemala ahorita le doy la palabra. Era solo programa, ¿verdad? Entonces la entrega de dinero era en efectivo, y entonces se convocaba a la población, a las usuarias en un salón, digamos así, y se les daba en efectivo. Entonces las señoras llegaban desde las 3, 4 de la mañana y iban saliendo para recibir su dinero, 7, 8 de la noche, ¿verdad? Entonces el sistema, la gente no sabía ni cuánto dinero les estaban dando, ni cuánto le tocaban. Entonces hubo mucho descontrol en eso cuando se estaba empezando. Ahora que ya es un ministerio, entonces empieza la modalidad de bancarización de los usuarios. Todas las usuarias tienen una cuenta, si están o no están, no pierden
horror. querían tener su dinero antes de quedarse sus 600. Entonces eso ahora ya no se está dando, que ahora ya tienen su dinero, no sé qué. Pero sí, la mala identificación de familias también, ¿verdad? Que hay gente que llega en moto o en carro a cobrar transferencias. Es gente que de verdad no lo necesita, ¿verdad? Pero sucedió que cuando fue el censo para identificación de familias, la población hacía sus champitas fuera, ¿verdad? Y mire, yo no tengo que comer y todos mis hijos no tienen ni orden. Entonces, los que censaban decían, ay, si esta señora no necesita, ¿verdad? Entonces se les daba el bono a alguien que no lo necesitaba. Otra cosa es que tendió también a hacer como mucho negocio de parte de otros actores, ¿verdad? Súbanse promotores, estábamos comentando con los compañeros, que les decían a las señoras que el dinero tenían que ir a gastarlo en una sola tienda. O sea, ella lleva un tipo de comisión. O los líderes comunitarios, me tienen que dar 100 quetzales por cada una si quieren recibirlo, ¿verdad? O así. Entonces, se benefició mucha gente a espaldas de la gente que de verdad necesitaba. Tal vez siguiendo con la línea de la compañera, a mí me preocupa eso, yo pienso que eso es bueno. El problema es la selección de las personas. En Guatemala hay un programa que se llama Extensión de Cobertura. Ese programa tiene 4.5 millones de habitantes. Cada jurisdicción tiene identificada su población en un sistema porque se hace un censo y se identifican a todas las personas, a todas las familias por sector y vivienda. Y ya están identificadas. Y yo le pido al sistema que me dé las embarazadas de X comunidad, me las da. Si le pido que me dé las parturientas, me las da. Si le pido los niños recién nacidos, me los da. Entonces ya están identificadas y es población postergada, porque es la población que cubre las ONGs. Entonces no habría necesidad de hacer un censo ni nada de eso si ya está identificado el grupo de población. Pero a veces siento que la selección se hace de otra manera, política, o por los rezagos que quedaron en Guatemala, que también han afectado, pero que en ningún momento se tomó en cuenta la base poblacional que ya está institucionalizada en el Ministerio de Salud y que se puede muy bien tomar a este grupo de población. Por otro lado, haciendo una investigación de campo en las áreas rurales, en ese momento no había vacuna, pero si no le aplicaba, es vacuna de lápiz, ¿verdad? Porque la persona le tenía que firmar, porque la gente, ella llega a la comunidad, la gente va detrás de ella para que le ponga que sí, la firma. Si no, no le dan la transferencia. Entonces, eso es una vacuna de lápiz, decíamos aquí, ¿verdad? Porque no tiene ningún valor, pero sí se lo dan porque está anotado. Entonces, esas son de las cosas que afectan este enfoque de transferencias. Y si quieres, pasa el micrófono a la compañera. Bueno, con este programa pues yo no soy muy partidaria, porque crean paternalismo en la población. Dependencia. He tenido la experiencia en Honduras con lo que es el bono 10.000. En uno de los municipios en los cuales yo trabajo, y estaba usted de acuerdo con lo que Kelly decía, hay otros actores que se aprovechan de estas situaciones. Por ejemplo, en el municipio donde yo trabajo, ya todos los vendedores, no sé cómo se dan cuenta el día que los alcaldes municipales van a traer ese bono. Y la plaza municipal parece un mercado, pero en ese mercado, alimentos usted no va a encontrar nada de alimentos, celulares, cosas de joyerías, zapatos, espejos, maquillaje, sí, todo eso lo encuentra, menos encuentra alimentos. Entonces, si vemos el enfoque, yo digo, no está contribuyendo a la inseguridad alimentaria en ningún momento. En ningún momento está contribuyendo, porque alimentos es lo menos lo que las familias llevan a sus hogares. Y vamos a ver de que los padres de familia y madres de familia van cargando las botellas de Coca-Cola o Pepsi-Cola. Pero usted no había otra cosa. No, de leche.
Y en las familias donde el padre, ¿verdad?, ejerce cierto dominio sobre la mujer, está a la vuelta de la esquina de la plaza esperándole para quitarle el dinero y irse a gastar en bebidas alcohólicas. Sí. Entonces no soy partidaria de estos problemas, sinceramente. No, no hay problema. El compañero. Yo creo que va más por el mal diseño de los programas y por la cuestión lineal y positivismo, que cómo se han hecho las cosas, ¿verdad? Porque por eso en Brasil tuvo éxito, porque había una organización comunitaria. La organización comunitaria, la comisión que velaba por la transferencia económica, también se metía a ver en qué se gastaba el dinero de la señora que era no, que era una transferencia. Entonces que iba a participar, que era titular de esa acción. Entonces yo creo que es más por el mal diseño de los programas y porque es una acción de clientelismo político, es una cuestión para mantener un capital político. Muchas veces ocurre y eso. también es para toda la cuestión de sumisión y poder. Sí. O sea, aquí es así, no es que hasta creo que ni siquiera es mal diseño, sino es la intención con que se hace el programa. Porque si realmente se quisieran hacer bien las cosas, tendrían este aspecto y tomar en cuenta muy fuerte la organización comunitaria, que es vital. Claro. Y el monitoreo que explicaba. Ajá. Seguimiento comunitario que debería ser participativo también, ¿no? Exacto. Miren, en Panamá tenemos dos experiencias de transferencia monetaria. La primera experiencia fue implementada directamente por la Secretaría del Plan Alimentario, por Senapam, y mucho ha sido criticada porque no debe ser ejecutora, sino coordinadora y promotora de la seguridad alimentaria. Sin embargo, este se llama el bono alimentario, el que está implementando Senapam, y este bono estuvo muy bien organizado. El asunto es cómo tú organizas y cómo tú programas. Lo primero que hicieron fue hacer una red de comercios, porque en esos lugares donde se inició el proyecto no había tiendas, no había nada, no hay pan, no hay nada más sardinas de lata que llevan algunas personas, porque no hay comercio realmente, pues son lugares bien alejados. Entonces hicieron una red de pequeños comercios que se comprometieron a pagar sus impuestos y hacer toda la papelería necesaria como un comercio que debe ser. Eso, al pagar sus impuestos y al cumplir con todos los reglamentos, estamos mejorando todo lo que tiene que ver con el municipio, estamos fortaleciendo la gobernanza del municipio. Segundo, se estableció un listado de alimentos que eran lo que se podía comprar. Además, aparte de alimentos, se podía comprar café y algunos artículos de limpieza que estaban, 4 artículos de limpieza, ¿verdad?, que estaban en la parte de atrás del propio bono, y eso es todo. Ellos no podían adquirir cigarrillos, más nada que no fuera eso. Entonces, como era un bono, eran bonos de $5 en ese momento, ellos iban y cambiaban el bono por esos alimentos, y después una compañía llegaba a los lugares a cambiar los bonos, a los comercios a cambiar los bonos por dinero, ¿verdad? Entonces, y además se le daba un monitoreo permanente a la familia y se le daba una capacitación cada vez que se entregaba el bono. Esto requiere organización, esfuerzo, inversión en recursos humanos, pero la gente estaba tan bien orientada que cuando alguien no hacía buen uso del recurso, ellos mismos hacían la denuncia. ¿Y cuánto tiempo duró? Y se sacaba. ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Cuántos años? No, ahora mismo está así. Y se sacaba, pero desde el principio ellos fueron bien orientados y fue progresivamente mejorando la organización y aumentando el número de beneficiarios. Entonces esto, el otro programa, bueno, está condicionado a educación, a salud. Las madres tienen que llevar la vacuna con la firma de que ya pusieron todas las vacunas, que se hicieron el PAP, que todo lo que tienen lo cumplieron con todos los controles de salud. Educación, las maestras tienen que firmar que los niños sí están asistiendo a la escuela.
controles cruzados. También es obligatorio que sean las madres las que reciban eso, y solamente en caso de familias que han demostrado que el padre es el que está con los niños y no tiene una madre, entonces se les entrega. Y el otro programa se manda por correo, es el mismo monto, se manda por correo, y en el papel dice que es mucho más grande, más cantidad, eso es más clientelismo, digo yo, pienso yo. Se manda por correo y el papel dice que debe haber acompañamiento voluntario, pero no le sería dado el seguimiento. Es condicionado en el papel, pero no se le ha dado el seguimiento porque es tan grande el programa y no hay suficientes recursos como para nombrar y capacitar a los voluntarios que deben dar el seguimiento. Estos acompañadores, por así decirlo. Entonces yo digo que todo depende de cómo tú organizas el programa. Así que, ¿tú querías decir algo, Daniel? Sí, ampliar un poquito. Ajá, el programa de bonos de Senapap. Como mencionaba la licenciada, tiene 3 condiciones para que la familia reciba el mismo bono, ¿verdad? En la parte de educación, la maestra tiene una libreta de control, donde la maestra le pone un sello, que los niños están asistiendo a la escuela, si hay niños de la familia. La otra condición es la parte de salud. Si hay niños que cumplan con su programa de vacunación, si hay adultos, las mujeres con el PAP, y los hombres, inclusive ahora se está incluyendo el examen de próstata para los hombres. Y la tercera condición es que la familia cumpla un huerto familiar, que la familia esté desarrollando su huerto. Allí le estamos entonces dando el sello, dándole el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y se les ha dado todos los instrumentos, las semillas para que ellos inicien su huerto, y ya ellos están produciendo. Inclusive de este programa de bonos entonces se han organizado mujeres, redes de mujeres rurales, que hace una semana casualmente estuvimos entregando lo que eran unas panaderías comunitarias, que ellas mismas están manejando y están haciendo panes artesanales bajo toda la regulación de salud, todo lo que es la parte del cumplimiento, ¿verdad? Algunas pidieron un microcrédito con el despacho de la primera dama, otros están trabajando con sus propios ingresos, ¿verdad? Que son muchos de ellos dueños de los comercios, de estas tienditas que se les están cambiando los bonos. Los bonos sí estaban entonces condicionados a que el establecimiento no vendiera ni bebidas alcohólicas ni cigarrillos. Muy bueno. Y el control del informe de producción de alimentos. Correcto. Pues muy interesante. Vamos a darle la palabra a otra compañera. Esto es lo bueno, ¿verdad? Compartir, porque sí tenemos mucha experiencia en nuestros países de este tema. En Costa Rica existen, digamos, muchos tipos de transferencias. Particularmente hay dos instituciones que dan un tipo de transferencia que muchas veces la gente misma no conoce, pero para mí fue muy valioso cuando trabajamos. Y era el hecho de, si se estaba montando un proyecto y la gente estaba en capacitación y podía ser, les daban un subsidio para que ellos estuvieran capacitándose y montando. Aquí veamos la 22, aquí. Y entonces durante 6 meses se les daba todo o sea, las señoras podían dejar de por así decirlo, de estar haciendo ciertos trabajos donde eran eventuales y demás para dedicarse a construir un proyecto productivo. Por ejemplo, ese tipo de transferencias que era condicionado a la capacitación y al desarrollo de su proyecto son, digamos, muy valiosos. La parte de educación ha sido valiosa, aún así, por ejemplo, en nuestro caso, a veces es muy difícil esa sería la número 23, ¿verdad? Para que el niño continúe estudiando. 20, ¿no? Y existe, digamos, también la parte de bonos para lo que es las familias de escasos recursos, para darles alimentos. Y bueno, hay diferentes tipos de subsidios, pero sí los controles no muchas veces son los mejores en nuestro país. Sí, entonces por eso es esta diapositiva que dice de instrumentos a sistemas, ¿verdad? Por esas mismas críticas que ustedes han colaborado, y me gusta más que ustedes mismos nos hayan dicho, la protección social, aunque es popular en principio, ¿verdad? Pero la mayoría de instrumentos
de protección social son controversiales en la práctica. ¿Y por qué son controversiales? Porque aunque tenemos ya décadas de estar con estos programas, el asunto es que no hemos trabajado quizás el tiempo necesario en afinar estos instrumentos para poder tener realmente más certeza, más control, más calidad de estos mismos programas. En ese sentido quizás hemos fallado un poco, pero importante es que estemos conscientes de que ahí tenemos que colaborar, ayudar a nivel pues, de institución. Y muchas de las críticas de estos programas reflejan también un diseño efectuoso, quizás con muy buena voluntad, con mucho deseo de contribuir a mejorar la inseguridad alimentaria, pero el diseño quizás no fue el más apropiado. Por eso es que en el campo hay que estar con estos controles, seguimiento, monitoreo, retroalimentación para orientar los programas. Y la selección de estos instrumentos debe realizarse después del análisis de la seguridad alimentaria y de un diagnóstico de necesidades. Igual esto es una inversión, y es una inversión que hay que establecerlo en forma sistemática. Y también no es suficiente contar con un solo instrumento, se requiere un conjunto de intervenciones complementarias, como el caso de Panamá, ¿verdad? Que es un conjunto de medidas, de acciones complementarias, y todo ello conlleva realmente a una mejoría. O sea, yo siento que es un bonito ejemplo que nos acaban de dar, y sobre todo pues que se ha mantenido en el tiempo, y entonces sí está dando oportunidad de mejorar, ¿verdad? Y de establecer tal vez más controles también. Entonces los mecanismos de rendición de cuentas son necesarios para garantizar una implementación efectiva. Y esta rendición de cuentas, quizás en el ejemplo de Panamá, veo que también hay algo de este componente, porque es las mismas comunidades que están indicando cuáles familias deberían de estar, cuáles tienen que ya salir, porque ya salieron, ¿verdad?, de ese momento crítico de inseguridad. En ese sentido, rendición de cuentas puede ser a nivel local o a nivel regional, dependiendo del nivel en que el programa se esté desarrollando, y sobre todo también a nivel nacional, que son las instituciones las que llevan esos programas, las que reciben todo el presupuesto nacional dedicado a estos programas que tienen que rendir cuentas. Entonces no se nos olvide esa parte de rendición de cuentas, que es muy importante, ¿verdad? Y ojalá hubiera un mecanismo de quejas, porque eso ayuda mucho a lo que es como una contraloría social de los mismos programas. La que sigue, por favor. Yo creo que ya ustedes, nada más es para hacer un poquito de énfasis, ¿verdad? En que, por ejemplo, aquí Bangladesh, yo les decía que era un país que siempre está en crisis alimentaria, y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la focalización. Es importante cuando hay un gran porcentaje de población en pobreza extrema, y no hay recursos como para todos, entonces focalizar. Después de que se focaliza, entonces viene ya el apoyo, pero acuérdense también que este apoyo debería de haber alguna medida para que la familia tenga algún ahorro, o quizás no un ahorro monetario, pero puede ser un ahorro, digamos, si es de autosuficiencia, entonces que el ahorro es una gallina. O el ahorro puede ser un saco de semillas de maíz. O sea, que tenga algún tipo de medio como salir de un apuro, aunque sea a ese nivel. Pero es parte de la cultura que hay que ir incluyendo en estos programas. Y luego la capacitación es muy importante, ¿verdad? Mucho del éxito de estos programas es la capacitación. Es estar con ellos. Es el acompañamiento técnico, claro que al nivel que ellos entiendan, pero la capacitación. Y entonces ya tal vez estaría la población lista para recibir esas transferencias, digamos ya en líquido, monetarias, para que por lo menos puedan alcanzar la línea de pobreza, porque muchas veces son extremadamente pobres. Entonces, bueno, este esquema me pareció interesante por estos pasos que sería importante, ¿verdad?, poder tomar en cuenta. La que sigue. Bueno, y también tenemos otros ejemplos,
modelos, ¿verdad?, de protección social basados en derechos, como el caso de Brasil, que ustedes tal vez ya lo han platicado acá. La India, por ejemplo, tiene un enfoque basado en derechos. Ellos garantizan el empleo rural, por lo menos 100 días de trabajo con un salario mínimo. Esto se hace a demanda. Eso pues son otras alternativas que pueden haber. En Sudáfrica tienen 7 programas sociales con legislación, y la sociedad civil se ha movilizado para extender los programas y la legislación ahora de 7 a 18 años. Esto depende muchísimo de la capacidad, por supuesto, presupuestaria de los países, pero son solo algunos ejemplos. Carlita, la que sigue, por favor. Entonces, todos estos sistemas de protección social consideran un piso básico de protección. ¿Qué quiere decir un piso básico? El piso básico es, cada país tiene un piso social, en el sentido de cuánto necesita una familia como mínimo para tener una seguridad alimentaria básica, ¿verdad? Eso sería más el acceso a servicios de salud y más el acceso a educación. Ese es un piso. Sí, cada país lo determina, no podemos decir es tanto en dinero o estas son las condiciones, cada país lo determina, pero es un piso. Entonces, una vez fijado eso, ¿qué son las inversiones adicionales que habría que hacer para que esa familia tenga realmente calidad de vida? ¿Verdad? Entonces, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo, pero entonces acá tiene mucho que ver la cobertura, ¿verdad? Y también los estándares de entrega, y aquí puede ser que lleguemos de un piso bajo a uno más alto. Todo depende de qué es lo que se pueda garantizar. Entonces, nada más es tener en cuenta eso, ¿verdad? Que sí necesitamos siempre un piso social, un piso de inversión, y sobre ese saber a dónde vamos para arriba. Muchas veces empieza solo con una parte y después se van haciendo acciones complementarias hasta lograr una buena calidad de vida de las personas. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, siguiendo con este tema, la respuesta del Comité de Seguridad Alimentaria Global de la FAO al informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición, aquel de las Naciones Unidas que vimos al principio, sugiere explorar cómo integrar temas de seguridad alimentaria y nutricional en los pisos básicos de protección social. Porque hablábamos que estos pisos a veces se vuelven solo monetarios, ¿verdad? Solo económicos. Y el tema de la seguridad alimentaria, que sería ya el acceso a los alimentos o el acceso a la producción de esos alimentos, tal vez no se toma en cuenta. Entonces ahí sí es pues una manera, por lo menos ya vemos que hay interés internacional, hay intereses de agencias en complementar y estas acciones. Pero eso es un tema muy interesante que todavía estamos en proceso de resolver. La que sigue. Bueno, recomendaciones sobre este tema que, como ustedes ven, es interesante y aquí habría como para discutir todo el día. Cada país debe establecer un sistema de protección social que contribuya al derecho a la alimentación para todos. Los sistemas de protección social deben seguir un enfoque combinado. Ya eso lo discutimos un poco. La protección social debe abordar la vulnerabilidad a la pobreza y al hambre, y la protección social para la seguridad alimentaria debe ser fortalecida a través del enfoque de derechos. Eso es muy importante, no olvidar el enfoque de derechos y el enfoque también de rendición de cuentas. La protección social para la seguridad alimentaria debe apoyar directamente los medios de vida en la agricultura. Y esto es cierto, en todas nuestras poblaciones hay una proporción mayoritaria en inseguridad alimentaria que su ingreso depende de la agricultura. La que sigue, por favor. Bueno, y una última recomendación es la evaluación para la reformulación y orientación de los programas.
¿Se acuerdan el ciclo de políticas que teníamos el problema? Teníamos que dar evidencia científica, ¿verdad?, de la magnitud del problema para poder tener las soluciones adecuadas. Vino también los programas adecuados para esas soluciones y la ejecución, más todo lo que se refiere a monitoreo, evaluación para poder hacer una reformulación. Y esto es muy importante porque algunos programas son estáticos y son iguales todo el tiempo, pero cambió la circunstancia del país, cambió la circunstancia de los beneficiarios y el programa sigue igual. Y entonces el dinero, de cierta forma, se está desperdiciando. O no llega a los más necesitados, etcétera. Entonces, esto tal vez como último mensaje para el grupo y pues agradecerles la atención. Abro entonces otro espacio para más comentarios. Gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Murillo. Pues solamente dos comentarios. Uno, con respecto a la presencia de los llamados desastres naturales, que en realidad no son tan naturales. Todos ellos, la mayoría de ellos que sufre Centroamérica devienen de la intervención humana. Sí. En tierras de inundaciones. Guatemala tiene muchos ríos que están completamente asolvados y cada vez que llueve se desborda. Es lo mismo. Pero es por la deforestación masiva que hemos tenido. Y yo creo que solamente mi comentario era porque aquí estamos personas que vivimos en un área privilegiada del planeta. Somos gente de la Mesoamérica, que somos un lugar en donde hay variedad de especies biológicas y muchas de ellas en peligro de extinción. Somos un pulmón para el mundo entero y sin embargo no hay medidas que nos protejan. Sí. Entonces, pues pensar que en todas estas cosas de repente también pudiera haber un elemento de concientización o de educación cuando se llevan las medidas de ayuda a las personas, de hacerles ver que pueden hacer algo por cambiar estas cosas. Claro. Y lo otro es que la mayoría de estas medidas siempre están usando a las mujeres, a las madres, como el vehículo de aplicar la medida que se haya pensado y se haya implementado. Seguimos con el enfoque que yo creo que todos conocemos, especialmente la gente que trabaja para FAO, el famoso enfoque de mujer en el desarrollo. La mujer sigue siendo vista como un objeto y como no como un sujeto de las acciones que se están llevando a cabo. Entonces dirán, pues sí, pero no se le va a dar el dinero al papá porque el papá lo dilapida, que ya sabemos que una mujer convierte $1 en 16 y cosas por el estilo, ¿verdad? Está bien, sigamos dándoselo a ellas, pero también ellas reciban otro beneficio que apoye lo que es su propio desarrollo como personas. Muy bien. Muchas gracias. Sí, yo también quisiera, me hace reflexionar, doctora, en toda su expresión, ¿verdad?, de lo que nos ha expuesto en esta mañana, pensar en toda nuestra gente centroamericana que migra a través de México. Ellos caen en una inseguridad alimentaria gravísima en nuestro país y a pesar de que se ha organizado tanto sociedad civil, más que el gobierno, aunque el gobierno también lo apoya, existe una ruta, digamos, de lugares en los que ellos pueden albergarse con alimentos y pues un poco de protección en cuanto a por lo menos lugar seguro para dormir. Y yo creo que eso también se debe promover como parte de la inseguridad alimentaria. Es importante. Y también que conozca las personas que van a migrar, que van a entrar en una inseguridad alimentaria en el momento que deciden dejar sus hogares por un sueño que tal vez no es tan real, ¿verdad? Solamente es un sueño. Importante. Sí. Básicamente un cambio de información. La CEPAL, el año 2011, publicó una investigación que en el fondo, digamos, es una evaluación de los programas de transferencia condicional con perspectiva de género. Entonces, la Verónica se lo va a mandar. Lo dejó
Normita, yo creo. Experiencia condicionada de ingreso e igualdad de género, por dónde anda América Latina, y es relativamente reciente, del año 2011, y ella se lo va a circular por el correo. Excelente, eso es muy importante, ese informe, muchas gracias. ¿Sí? Solo para contarles con lo que decía la compañera, que a principios de este año se hace un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Protección Ambiente. Entonces se decía que como parte de la corresponsabilidad de este año era recibir una capacitación para mejorar, bueno, temas priorizados por regiones, ¿verdad? Que estaba el cuidado de los ríos, bosques seguros, esto de hacer cosas con los desechos, ¿verdad? Y las señoras, las titulares quedaron encantadas y empezaron a solicitar, de acuerdo a sus necesidades, otros módulos de capacitación. Entonces, el convenio decía que cada 4 meses ellas tenían que recibir una capacitación que iba a ser la corresponsabilidad del pago de salud, en este caso, ¿verdad? Se hace en enero porque no había corresponsabilidad de educación, entonces se aprovecha que no solo se les entregue dinero, sino que ya también empieza a tener pláticas sobre el cuidado del medio ambiente. Qué bueno que hay mucho avance también en este tema en los países, ¿verdad? Y estas contribuciones de ustedes son muy importantes para motivación. Gracias, solo un comentario. Ahorita yo me doy cuenta de que están habiendo muchos programas donde hay fortalecimiento de empoderamiento de la mujer y muchas veces estrategias se están dirigiendo a ellos, pero también hay que recordar que el hombre necesita cierto empoderamiento también. No empoderamiento de su machismo, sino que a veces para que entiendan, hay la percepción de que se está empezando a sentir un poco amenazado en su rol. Entonces creo que los programas tienen que también cuidar el aspecto masculino de las familias. Todo lo que es género. Las relaciones de pareja fortalecidas y balanceadas también. Que el hombre sea partícipe de todas estas estrategias también. Claro. Y no solo la mujer, ¿verdad? Claro. Bueno, muchas gracias. Creo que continuamos entonces con el programa de la mañana.